Buen día, chicos. Nos quedamos la sesión pasada en lo que vendría siendo la separación de, bueno, más bien la independencia de México con respecto a España, que pues todo esto concluyó con lo que vendría siendo la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Les había comentado que cada estado de la República había concretado lo que vendría siendo su independencia, pues aparte. No es que todos estuviesen coordinados, ¿no? Sin embargo, pues cuando ya se hablaba de hacer un proyecto de nación como lo iba a hacer México, pues se juntaron diferentes líderes los varios líderes de cada región, ¿no? Para establecer lo que iba a ser el modelo, no el modelo, qué postura política iba a tomar el país. De manera inicial, pues algunos estaban proponiendo que siga siendo una monarquía. Primero propusieron al rey de España que viniera acá a administrarnos, pero obviamente no lo iba a aceptar porque habíamos sacado a los españoles o a la mayoría, o que enviara a alguno de sus familiares. Todo esto estaba en el plan de Iguala, pero pues el rey de España dijo que no, porque si no sería realmente aceptar la independencia de México, ¿no? Entonces México primero fue una monarquía, fue un imperio, fue el Imperio Mexicano. Ahorita les voy a hablar un poquito de cómo se terminó de concretar. En ese momento, México o los políticos mexicanos se habían dividido en dos logias masónicas o los masones, que pues prácticamente estas logias pertenecían personas de clase alta o personas con gran relevancia política o social o con poder adquisitivo o incluso con poder intelectual, que pues en teoría antes eran un grupo súper secreto. Pero pues en México habían dos logias masónicas, la escocesa y la yorquina, que en la escocesa tenían un pensamiento más conservador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se les dice conservadores? Porque era más gente metida en lo que viene siendo la religión y se les llama conservador porque querían conservar tanto los valores de la iglesia, los valores de la familia, su poder económico, su poder político, su poder social. De ahí viene. Y luego teníamos a la logia yorquina, que ellos eran más liberales. Ellos veían más por el crecimiento del ser humano, por el crecimiento también en derechos humanos, también el crecimiento en el conocimiento. Sin embargo, el problema acá no es que qué postura estuviese bien o que estuviese mal, sino que habían personas que eran muy extremistas e iban a hacer todo lo posible para imponer su punto de vista. En cuestión de qué modelo político querían utilizar, los escoceses, es decir, los conservadores, querían un sistema político centralista o que México fuera una república centralista. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el poder se iba a administrar desde un centro. Podía ser el centro del país, no necesariamente, ¿no? Pero prácticamente hablamos de que el poder iba a estar centralizado en el presidente o la persona que iba a ser la máxima figura de autoridad y su gabinete. Es decir, quien tuviese el poder tendría el poder absoluto de todo el país y pudiese hacer y deshacer a placer, ¿no? En cambio, los liberales querían que México fuera una república federalista. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los estados iba a tener su autonomía, pero al final sí le iban a rendir cuentas a un líder, un presidente y a su gabinete, ¿no? Pero cada estado de la república mantendría su autonomía y los gobernadores iban a poder tomar decisiones. Se les iba a dar un presupuesto
y con ese presupuesto iban a hacer lo mejor por su estado. También iban a recaudar impuestos, una parte para su estado y una parte para el gobierno nacional, pero iban a tener autonomía. En cambio, en el centralismo, no. Lo que diga el presidente y su gabinete se hace y se tiene que acatar tal y como se dio la instrucción. Con respecto a esto, ¿cuál era la postura de Yucatán? Yucatán tenía la postura de que se iba a anexar al proyecto de país siempre y cuando se fuera a elegir lo que vendría siendo ser una república, más en específico una república federal. Pero pues al inicio todo esto no fue posible porque pues acabábamos de hacernos independientes. El hablar de centralismo o de federalismo era algo nuevo para nosotros, ya que estuvimos bajo el régimen de una monarquía durante 300 años. Entonces se había decidido que México iba a ser un imperio. Ese es el primer nombre de México, era el Imperio Mexicano, por así decirlo. Pero todavía no se había elegido quién iba a ser el emperador de México. Ante esta situación, los dos padres que nos dieron patria fueron Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, pues les recuerdo, estuvo originalmente en el ejército realista. Ellos nos habían concretado lo que ya vendría siendo la independencia de México. Ellos pactaron la paz. Entonces un día Agustín de Iturbide estaba en una reunión con sus amigos y alguien salió a la calle y comenzó a gritar ¡Viva Iturbide! ¡Viva Iturbide! ¡Viva Iturbide! Y la gente lo comenzó a seguir y por la calle estaban gritando todo esto. Entonces le dijeron, pues, ¿por qué no quieres ser el emperador? O más bien le ofrecieron el puesto, ¿no? Y pues él agarra, no lo tenía, supuestamente no hay evidencias de que él quisiera tal cual este título de nobleza, pero termina aceptando y pues va al Congreso y manifiesta esta solicitud y se lo terminan asignando. Y pues este señor Agustín de Iturbide se convierte en el primer emperador de México. Sin embargo, la situación de México no era muy diferente a de como estábamos antes cuando éramos la Nueva España. La pobreza seguía, la esclavitud no se había abolido en su totalidad. Lo que solo hubo fue un cambio, que los criollos y algunos mestizos pasaron a la clase alta y que los españoles, que se les permitió quedarse, pasaron a la clase media. Pero la clase baja, que eran millones, seguía prácticamente igual. Y también los 11 años, 11 días de la guerra hizo que México estuviese en crisis porque fueron años de destrucción de tierras, fueron años en los que la gente abandonó minas, haciendas y demás. Entonces eso estropeó demasiado la economía. Y ante todo eso, Agustín Iturbide también comenzó a despilfarrar demasiado dinero. Por lo que Antonio López de Santa Anna le hace un golpe de estado y lo terminan sacando y desterrando, pero se iba a asignar ahora que ya no íbamos a ser una monarquía, sino que íbamos a ser una república federal. Ante todo esto, Yucatán estaba más que de acuerdo porque ellos estaban buscando su autonomía. Con respecto a Santa Anna, es un personaje muy polémico porque Santa Anna cambiaba de ideología a cada rato. Un día se levantaba siendo liberal, otro día se levantaba siendo conservador. Con respecto a estos dos bandos que voy a estar mencionando constantemente, les podemos llamar, cada bando tiene 3 nombres, o eran los escoceses, o eran los conservadores, o eran los centralistas. Cuando mencione a estos, me estoy haciendo alusión al mismo grupo. El otro grupo son los yorquinos o los liberales o los federalistas. Es el mismo grupo, nada más que tenían diferentes nombres. Ok, se establece todo esto. Vicente Guerrero se hace
Pero primero Guadalupe Victoria se hace presidente, luego Vicente Guerrero es el segundo presidente de México. Pero ¿qué es lo que pasaba? Les había mencionado que estos dos grupos, habían personajes que eran muy extremistas y querían que su ideología predominara. Por lo que México, desde que se hizo independiente, se la pasó en guerra civil casi. Porque cuando entraba un presidente federalista o un presidente liberal, los conservadores se organizaban para hacerles golpes de estado y quitarle la presidencia. Luego entraba un conservador, luego los liberales tomaban fuerza nuevamente y le quitaban el poder a los conservadores. Fue un conflicto que pasó durante casi los primeros 60 años de México siendo independiente. Pero bueno, a pesar de todos estos golpes que se hacían entre sí, durante mucho tiempo México, a pesar de quien tuviese el poder, seguía siendo en teoría una república federal donde los estados mantenían su soberanía. Cuando entraba un conservador sí cambiaba algunas reglas, pero seguía siendo federal. El problema recayó en una ocasión que Antonio López de Santa Anna ocupó la presidencia, pero Santa Anna siempre se veía involucrado en estos pleitos y demás, y también cambios de bando. Y cuando entraba a la presidencia, porque no solo una vez entró, era muy común que dijera: estoy muy cansado de tantas guerras, ya peleé contra los mexicanos, ya peleé contra Francia, ya peleé contra Estados Unidos, porque también estos países aprovechaban este relajo de nuestras peleas para intentar invadirnos. Entonces Santa Anna era muy común que dijera, que le pedía al Congreso que le dieran chance de irse a descansar y asignar a un presidente interino, y cuando él ya se sintiera listo, regresar a su puesto. Ante esto pusieron a Valentín Gómez Farías. Entonces Valentín Gómez Farías era de pensamiento liberal, era federalista, pero era un liberal en extremo. Y comenzó a cambiar las reglas, las leyes del país de una manera muy extrema, que ahorita son cosas tan comunes para nosotros, pero al momento la mayoría de la población era conservadora. Aunque no se involucraran en política, la mayoría de la población era conservadora. Y Valentín Gómez Farías llegó con muchas ideas que para la fecha golpeaban mucho a los conservadores. Quería separar a la iglesia del gobierno, decía que ellos ya no tenían por qué estar poniendo reglas, quería disolver lo que es el diezmo, que ahora las aportaciones eran voluntarias, que las bodas también las administre el gobierno, es decir, la boda civil, y que si se querían casar por la iglesia también, pues que lo hagan aparte, no se les iba a impedir. Les querían quitar los cementerios por cuestiones de salubridad y muchas ideas que les digo, en la actualidad son una realidad, pero para el momento era algo que lastimaba demasiado a la iglesia. Por lo que los conservadores fueron a buscar a Antonio López de Santa Anna a su hacienda donde estaba descansando y le dicen: oye, mira, ¿qué está haciendo tu presidente que pusiste? Está todo mal, nos está dando en la torre. O sea, va a desequilibrar todo y va a ser un conflicto bélico más grande si no lo detienes. Entonces los conservadores les dicen: saca a Valentín Gómez Farías y nosotros te damos el poder, y no solo te vamos a dar el poder, vamos a convertir a México en una república centralista y tú vas a ser el presidente. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a tener el poder absoluto, que lo que tú digas se va a hacer. Santa Anna, pues obviamente se le hizo muy atractivo todo esto y decide hacerle un golpe de estado en contra de Valentín Gómez Farías, que pues irónicamente él lo había puesto al cargo. Lo sacan y Antonio López de Santa Anna, ya ahora que se había cambiado de bando, pues ahora establece una república centralista.
y donde él tendría el poder absoluto. Es cuando también le pide a la gente que se autonombra y le pide a la gente que lo llamen como Su Alteza Serenísima, porque él tenía la decisión de todo. Acá, en esta cuestión, Yucatán estuvo en desacuerdo. El que era nuestro gobernador era Juan de Dios Cosgaya. Sin embargo, en Campeche, que era de nosotros y era una población muy importante para nosotros, Santa Anna tenía un aliado que era Francisco Toro, Francisco de Paula Toro, quien era un militar muy importante. Entonces comenzó a ejercer presión desde Campeche. Juan de Dios Cosgaya le quitó su título de militar y ya luego comenzaron golpes armados entre Campeche y Yucatán, hasta que predominó el centralismo, porque Yucatán se estaba quedando sin poder. Y pues terminamos aceptando brevemente lo que viene siendo el centralismo, pero Yucatán no estaba conforme con esto, porque si Yucatán se unió a México era por la promesa de que el país se iba a manejar como una república federal y que Yucatán iba a tener cierta autonomía. Para esta cuestión, pues les digo, el centralismo ya había llegado a Yucatán y pues no nos quedó más de otra que irnos adaptando. Ante esta situación ya habían pasado unos cuantos meses y pues Yucatán ya estaba como que aceptando el centralismo. Sin embargo, el gobierno nacional se estaba pasando de gandalla con nosotros, porque al momento en el que Yucatán dice no estoy de acuerdo con el centralismo, también Texas lo dijo, solo que Texas comenzó a tener más apoyo por parte de Estados Unidos. Texas se declara independiente, inicialmente independiente de Estados Unidos y de México. O sea, la idea de Texas original no era unirse a Estados Unidos. Luego les juegan chueco y terminan anexándose, pero eso es punto y aparte. El caso es que Santa Anna le declara la guerra a Texas y como necesitaban recursos, comenzaron a subir muchísimos impuestos ridículos para poder patrocinar esta guerra, y esos impuestos ridículos estaban perjudicando a Yucatán. Alzaron los impuestos para traer productos, también para vender productos al extranjero, incluso hasta para vender productos locales estaban subiendo los impuestos, para trasladarse dentro de los estados del país y para muchísimas cosas ridículas, también para cuestiones marítimas, por lo que ya estaba debilitando mucho a Yucatán. Y los federalistas, los liberales, comenzaron a organizarse nuevamente, comenzaron a recaudar recursos y entonces comienza a tomar poder nuevamente y comienzan a haber guerrillas entre liberales y conservadores en el estado de Yucatán. Se pudiese decir de una manera muy general que la parte de Mérida y sus alrededores eran los que querían luchar en contra de los conservadores, los centralistas, y Campeche eran los que estaban a favor de la República Centralista de Santa Anna, que incluso Santa Anna ya se había tomado otro descanso en su hacienda. Por lo que ya luego comenzó a tomar demasiado poder el movimiento liberal y pasa lo siguiente. Digamos que recupera poder Juan de Dios Cosgaya, que logró vencer al final a este personaje que estaba en Campeche, a Francisco de Paula Toro. Restablece la Constitución Federal que estaba dentro de nuestro estado y declara a Yucatán independiente. Les leo una parte. El 1 de octubre de 1841, la Cámara de Diputados del estado de Yucatán da por aprobada el Acta de Independencia de la península. En consideración, el acta en el primer artículo decía: el pueblo de Yucatán, en el pleno uso de soberanía, se erige como una república libre e independiente de la nación mexicana. Entonces Yucatán ya se estaba autoproclamando independiente.
Campeche seguía poniendo resistencia, pero pues como todavía nos pertenecía, la estábamos contemplando. Obviamente México no lo iba a aceptar como tal. De hecho, el gobierno mexicano nos declara la guerra, y si checamos documentos de acá de Yucatán con respecto a esas épocas, se hacen referencia a México como aparte, como que el ejército mexicano nos atacó, atacó al ejército yucateco, porque pues para nosotros ya éramos independientes y el gobierno quería anexarnos nuevamente. El motivo simple: México no estaba cumpliendo con lo acordado con Yucatán, que era mantenerse como una república federal. Ese fue uno de los principales motivos de todo esto, que nos impusieron el centralismo y luego nos impusieron muchos impuestos, cuando Yucatán siempre quiso ser que México fuera una república federal. Ok, hay que considerar que la Constitución de Yucatán fue muy novedosa para su época, ya que incorporó lo siguiente: las garantías individuales, que prácticamente es hablar en manera muy avanzada acerca de los derechos humanos. La declaración de la libertad de culto, que pues es esto, la libertad de credo, de que puedes tener la religión que tú desees. Y también comenzó a manejar lo que vienen siendo los jurados. También acá Yucatán agarra y es cuando diseña su bandera. Acá no se nota tanto, pero pues la bandera de Yucatán es primero un rectángulo que tiene 5 estrellas. Luego tiene 3 franjas, 2 verdes y una blanca. Voy a buscarlo ahorita en internet para que lo podamos apreciar. Acá lo más importante es el significado de las estrellas, ya que las estrellas representan a los que eran los poblados o las ciudades más importantes de Yucatán durante esa época. Son 5 estrellas, así que son 5 ciudades. Era Mérida, Izamal, Valladolid, Tecash y Campeche. Les voy a mostrar la bandera. Acá tenemos varios ejemplos. Esta parte es verde, que también representaba, si no me equivoco, la parte de la economía. Hace mucha referencia a que mucho tiempo dependíamos de lo que viene siendo la venta del enequén, de nuestro oro verde. Y pues como ya les había dicho, pues las franjas que acá son, es rojo, blanca y rojo. Pero pues el significado más importante vendría siendo esta parte que les dije de las 5 estrellas. Ok, entonces acá nos declaramos independientes de la República Mexicana. Voy a dejarlo hasta aquí, porque luego va a faltar la parte de los enfrentamientos entre Yucatán y México, y luego cómo nos volvimos a anexar. Pero yo creo que ya con esta información que les di es suficiente, y la otra también me tomaría todo un video completo para poder explicarlo. Por mi parte es todo, chicos, nos vemos en la siguiente sesión.